Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 39. Y vamos a leer una porción de la palabra ahí. Cuando lo tenga, me dice amén. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Dios bendiga esa palabra. Tome su lugar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero compartir hoy sobre el tema escudriñando las Escrituras. Creo que es muy importante que entendamos algo. Cuando venimos a la iglesia, escuchamos que se lee la Biblia o escuchamos que se predica la palabra de Dios, y dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que usted viene y escucha la palabra de Dios siendo enseñada o predicada, le entra fe por lo que usted está escuchando. Ahora, algo que quiero decir es que no solo debemos esperar el venir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Creo que necesitamos, como creyentes, escudriñar la Escritura en nuestras casas, tomar un momento de leer la Biblia para que también ahí nos entre fe, para oír la voz de Dios, para que Dios nos guíe. Todos como cristianos, todos como creyentes, nacidos de nuevo, lavados con la sangre, regenerados, estamos siendo, entramos al proceso de la santificación. ¿Y qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios es la que nos limpia. Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. La palabra nos limpia. ¿Cuántos necesitan que ser limpios? ¿Se acuerda? Jesús va a Pedro y le dice, bueno, estaba Jesús con la toalla y les iba a lavar los pies, y Pedro se sintió indigno. Le dijo: Señor, yo no puedo permitir que tú me limpies los pies. Y entonces Jesús le dijo: si tú no permites que yo te limpie los pies, no tienes parte conmigo. Entonces Pedro reconoció y dijo: no, espérame, entonces límpiame todo, lávame todo. ¿Por qué? Es necesario que la palabra nos limpie, la palabra nos lave, la palabra nos purifique, porque la palabra de Dios es uno de los propósitos que Dios usa en ella. Entonces, hay un consejo de parte de Juan, y es que escudriñemos las Escrituras. No dice dónde, no dice cuándo, no dice cuánto tiempo. Simple y sencillamente nos aconseja a que escudriñemos las Escrituras. Vemos esta exhortación de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, que le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si tomásemos estas tres cosas en las que Pablo le aconseja a Timoteo en que se ocupe, si las tomamos en orden cronológica, vemos que primero es que la lectura, posterior a esto es que la exhortación, y por último es la enseñanza. Mientras uno
mientras el cristiano no se ocupe en la lectura, poca capacidad va a tener para poder exhortar, y aún mayor para poder enseñar. Porque vemos que ahí mismo en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que necesita ser ¿qué? Ejemplo. Entonces, para ser ejemplo necesitamos ocuparnos en la lectura, para que la palabra nos comience a formar, y que esa formación bíblica en nosotros nos pueda conducir a exhortar. ¿Estamos aquí? Entonces, podríamos entender Gálatas 6:1, donde dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes son los que pueden exhortar? ¿Quiénes son los que pueden enseñar? ¿Quiénes son los que pueden restaurar? Los espirituales. ¿Cómo es que alguien llega a ser espiritual? Permitiendo que el Espíritu Santo lo guíe y ocupándose en la lectura de la palabra de Dios. Así es como nosotros llegamos a ser espirituales. Ocúpate, le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, en la lectura, para que por la lectura exhortes, por la lectura enseñes, por la lectura restaures. Si nosotros entendiéramos nada más esto que les acabo de decir, que aprendiéramos a resolver todo conflicto, todo asunto y toda situación por la palabra, nuestras vidas serían totalmente cambiadas. Evitaríamos conflictos, evitaríamos pleitos, no entraríamos en ira, perdonaríamos, entenderíamos, comprenderíamos, con humildad podríamos entrar ante cualquier situación buscando resolverla, no permitiendo que el orgullo, la altivez o la soberbia o el enojo, la ira o la contienda entren, porque es bíblico, sino nosotros con la palabra, escuchando y buscando la manera de arreglar o solucionar X o Z problema, nuestro carácter cambiaría, nuestra personalidad cambiaría, nuestra manera de pensar cambiaría, nuestra manera de decidir cambiaría, nuestra manera de hacer las cosas cambiaría. Si solo nosotros entendiéramos esto, que necesitamos ocuparnos en la palabra de Dios. Ante cualquier situación o circunstancia, lo primero que debemos de preguntarnos es: ¿qué es lo que dice Dios en su palabra con respecto a esta situación? Y entonces tomamos esa palabra y la empleamos, y ella va a hacer el trabajo. Déjame, te comparto algunas cosas que creo que nos van a ayudar. Si gustas anotar, está bien, y si no, también. Número 1, el estudio de la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a crecer. Si te acuerdas que hablamos en 1 Corintios 15, verso 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, y luego dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Es un mandato que nosotros crezcamos. Es un mandato que nosotros crezcamos. Cuando tú cuando tú alimentas a un bebé con chatarra, el bebé va a tener un cuerpo de chatarra. De lo que tú lo alimentes, el bebé lo va a manifestar. De hecho, si tú vas a un hospital, cualquier doctor o enfermera te va a decir que siempre la leche materna es preferible ante cualquier leche. No hay mejor leche que la leche materna. Es decir,
No hay mejor fórmula, no hay mejor alimento que te puedan vender que el que Dios ya te dio a ti. Y escucha, Dios te lo dio antes de que lo ocuparas, porque Dios sabía que venía un bebé en camino y que tú lo ibas a alimentar. No hay mejor alimento que ese. Así es de que dice Pedro, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que nos ayuda a crecer? La leche espiritual. Hablando en términos bíblicos, la leche espiritual es considerada ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. Es lo que te hace crecer. Tú vienes a Cristo sin saber nada, sin conocer nada. Vienes y escuchas la palabra te da fe, la fe te pone en un fundamento y tú comienzas a pararte sobre ese fundamento, sobre esa fe y sobre esa fe, ese fundamento comienzas a edificar. Y tú sabes en quién has creído y tú sabes a qué has creído. Entonces es muy importante esto, que decíamos como niños recién nacidos. La leche espiritual no adulterada, porque es ella la que nos va a ayudar a ¿qué? A crecer. Note lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, hablándole a los corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a ¿qué? Niños en Cristo. No hay problema ser niño en Cristo. Está bien, todos empezamos, dice Pedro, como niños recién nacidos. Como una persona que acaba de conocer del Señor, es un recién nacido en el reino de Dios, en el Evangelio. Sí, está bien, no hay problema. Y vemos aquí que Pablo les está hablando a los corintios y les dijo: no les pude hablar como espirituales, porque eran niños o se comportaban como niños o tenían actitudes de niños, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note, niños en Cristo. Está bien que eran niños, pero eran niños en Cristo. O sea, entonces, imagínese que un niño se quede niño 5, 10, 15, 20 años. Entonces viene a ser un fenómeno, algo abnormal. ¿Vamos bien? Ok, entonces dice Pablo: os di a beber ¿qué? Leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿De qué? De comer, de masticar alimento sólido. Alimento sólido. No eran capaces, ¿no? Les hablabas de ciertas cosas y no las entendían. Porque hay alimento como en forma de leche y hay alimento como en forma sólido de bistec o otra cosa. Entonces, si le das a un niño un bistec, pues obviamente y claramente el niño no va a tener la capacidad para ¿qué? Claro. Entonces Pablo dice, os di a beber leche. Ahora note, esta palabra os di a beber leche, en una traducción más original dice: os alimenté con leche. Los alimenté con leche. Esto denota el interés del apóstol Pablo de alimentarlos. Número uno, se dio cuenta que eran niños y que necesitaban ¿qué? Leche. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que necesitamos. Cuando venimos a la iglesia, Dios a los que necesitan leche les va a dar leche, y a los que necesitan vianda les va a dar vianda. Por eso en ocasiones van a haber cosas que quizá no entiendes, porque tú estás en el de la leche. Por eso dice Hebreos 5, verso 5:12:
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis que necesidad de leche y no de alimento sólido, porque debemos de crecer. Y el escudriñar las escrituras, número 1, nos ayuda ¿a qué? A crecer. Y el verso 13 nos dice, y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto, porque es niño. Y el 14 dice que el alimento sólido es para los que han experimentado ¿qué? Madurez, claro, ya tienen dientecitos, ya pueden digerir, ya crecieron. Y entonces comienzas a conocer más del Señor. ¿Estás aquí? Ok. ¿Vamos bien? Ok, entonces Pablo se preocupaba de alimentar a los hermanos. Es una de mis preocupaciones también, el poder alimentar a cada uno de ustedes. Hechos 27 me parece. Pablo dice, y no me rehusé Hechos 20, me parece que es 27. Porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, el pastor debe de compartir todo el consejo de Dios, no nada más una cosa, todo el consejo de Dios. Ok. Seguimos bajo este punto de que el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. Tenemos que andar ¿en quién? En Él, en Cristo. Como fuimos enseñados, tenemos que aprender a andar en Él. Dice Juan que si alguno dice que le conoce, debe de andar como Él anduvo. Tenemos que imitarlo. Acuérdate, el año pasado hice mucho énfasis en ser formados a la imagen de Jesús, de hacer lo que Él hacía, de ser uno con Él. ¿Sí? Y luego dice, tenemos que andar en Él. Y luego dice, arraigados y sobreedificados, ¿en qué? En Él. Nota cómo todo esto es cristocéntrico. Cristocéntrico. En Él. Y confirmados ¿qué? En la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Cómo se confirma? Nosotros tenemos un conocimiento de la confirmación allá afuera, ¿no? Tienes 10, 11, 12 años, te llevan a confirmación, ¿no? Te agarran padrinos, etcétera, 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 y te confirman, ¿no? Pero ¿qué es lo que confirman? Porque lo que confirma mi fe es mi testimonio, lo que confirma mi fe son las obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, una vez yo ando en Él, soy arraigado, estoy edificado, entonces se puede ver eso, se confirma eso en cualquiera. Eso se ve. O sea, si tú nada más vienes a la iglesia, pero no creces, tarde que temprano te vas a aburrir. Y tarde que temprano vas a ir dejando de venir poco a poco. Y el enemigo te va a engañar y te va a llevar al pecado. Amén. Ok. Para que tengas cuidado con eso. Ahí mismo en Hechos 20, ya leímos al 27, te leo el 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Y a la palabra. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? ¿Qué tiene la palabra de Dios? Poder para sobreedificar. La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. Amén.
La palabra de Dios tiene poder para sobreedificar. De la fe para arriba. Entonces, es un mandato el crecer. Imagínese en lo natural que fuera un ser humano que no crezca. ¿No ha visto personas con las cabezas bien grandotas, deformes? Y otros con las cabezas chiquitas, deformes. ¿No ha visto personas con partes o miembros del cuerpo deformes? ¿Da tristeza o no? A mí me da tristeza. Más si uno está completo. Da tristeza ver eso. También da tristeza ver cristianos así, que no crecen, que se les enseña la palabra, que se les habla la palabra, que se les exhorta conforme a la palabra. Ojalá y usted no sea así. Número 2, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado. Wow, me gustó mucho cuando lo estaba yo escribiendo. Esto no se trata de hábitos, esto no se trata de dejar de hacer, de dejar de ir, de dejar de ver, no. Esto se trata de cortar el asunto de raíz. El estudio de la palabra de Dios nos ayuda a vencer el pecado. En el capítulo 6 del libro de Efesios, el apóstol Pablo, si usted nota, por ahí como del versículo 10 en adelante, nos comienza a hablar de la armadura de Dios. De hecho, por ahí como en el 13, 12, dice de toda la armadura de Dios. ¿Verdad que sí o no? ¿Sí lo trae su Biblia? ¿Sí trae su Biblia Efesios? Ok. Entonces el verso 13 dice: por tanto, tomad ¿qué? Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que van a haber días malos. ¿Cuántos han tenido días malos? Ok. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? Ok. Entonces del verso 14 en adelante, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios. 1, ceñid vuestros lomos con la verdad. 2, vestidos con la coraza de justicia. 3, calzaos los pies con el apresto del evangelio. 4, tomad el escudo de la fe. 5, tomad el yelmo de la salvación. 6, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Nota, quiero por favor que pongas mucha atención en esto. Toda la armadura de Dios, con excepción de una, que es la espada, toda la armadura de Dios sirve para resistir, sirve para protegernos. Pero solamente una sirve para pelear y para vencer. Y esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a vencer el pecado? No con la coraza de justicia, no con el yelmo de salvación, no con el apresto del evangelio, no ciñendo mis lomos con la verdad. Eso me sirve para proteger. Habla de algo defensivo. ¿Sí es correcto? Habla de algo defensivo. Pero cuando entramos a esto, el enemigo, no hay que cuidarnos y protegernos nada más. Tenemos que pelear contra él. Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas o en nuestra humanidad o en nuestra carne, porque no tenemos lucha con carne ni sangre. Entonces no lo podemos hacer nosotros con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas. No, lo tenemos que hacer con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella es la que nos va a ayudar a vencer al enemigo. Es la que nos va a ayudar a vencer el pecado. Cuando el enemigo te tira un dardo y te quiere engañar, una artimaña y te quiere engañar, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, lo que va a ayudarte no solo a cubrirte, sino a pelear contra él y decir: no,
es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la única arma, de acuerdo al apóstol Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios. Es una espada, peleas con ella. Pero ¿de qué sirve la espada si no se desenvaina? ¿De qué sirve la espada si no se usa? Vaya prontito conmigo a Salmo 119, verso 9. Cuando estés ahí me dices amén. ¿Ya estás ahí? ¿Con qué limpiará el joven? Es pregunta. Su camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. ¿Con qué voy a poder arreglar mi vida? ¿Con qué voy a poder arreglar mi matrimonio? ¿Con qué voy a poder arreglar mi familia? ¿Con qué voy a poder arreglar mi negocio? ¿Con qué voy a poder arreglar mis finanzas? ¿Con qué voy a poder arreglar mi vida? ¿Cómo puedo arreglarla si está un poco dañada, o si voy por el camino equivocado, o si estoy pensando mal, o si soy muy corajudo o soberbio, orgulloso, altivo? ¿Con qué voy a quitar eso? No lo podemos hacer con agua bendita, hermanos, ni con un aceite, por más hermoso que huele. Este aceite huele hermoso. Parece que se lo trajeron a mi esposa de Jerusalén. Pero este aceite no nos sirve para limpiar nuestros caminos. No nos sirve para corregir nuestras fallas y errores. No nos sirve para arreglar nuestra vida. La única cosa que nos sirve, y que leímos hace un rato en Colosenses, que tiene poder, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos sirve para poder corregir nuestras vidas. En esto la palabra te va a enseñar que no debes de enfocarte en nadie más que en ti. Y entonces comienzas a vivir una vida introspectiva, viendo en ti la falla, viendo en ti cómo puedes ser mejor, viendo en ti cómo puedes aplicar cierta palabra en tu vida, porque esto va a cambiar tu entorno. Va a crear ambientes. La palabra de Dios. ¿No te ha tocado llegar a un lugar en donde está todo tranquilo y de repente llega una persona ahí maltratando? ¿Verdad que crea un ambiente? Y uno dice, no, hombre, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero igual, o sea, puedes llegar tú, puedo llegar yo, puede llegar alguien más y comenzar a compartir la palabra de Dios, y esto va a crear otro ambiente. De repente las personas van a tener curiosidad o dudas, y Dios te va a permitir que tú puedas enseñarles. Ahí mismo en el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. Wow. Por eso nos dice Proverbios capítulo 4 que sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? ¿Por qué? Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. ¿Cómo lo guardamos? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y luego David dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que
hace que alguien no peque contra Dios? La palabra de Dios en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué en su corazón? Porque dice Marcos capítulo 7 verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, es en el corazón donde necesitamos guardar la palabra de Dios para que esas cosas no salgan. No es que somos perfectos y que no queramos pecar. Mientras estamos en la carne siempre va a querer pecar. Pero estando la palabra en nuestro corazón, de acuerdo al salmista en el Salmo 119:11, de acuerdo a ese texto, guardando la palabra en nuestro corazón es como nosotros vencemos el pecado. ¿Por qué? Porque de ahí salen las maldades, el corazón. Pero si tú metes la palabra de Dios en tu corazón, entonces ya no va a haber maldades ahí. ¿Cuántos están aquí? Ya no va a haber maldades. Entonces ya no van a salir maldades. Tú vas a alimentar tu corazón con la palabra de Dios y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces vas a ser una persona que bendice, que edifica, que levanta, que restaura, que ayuda. ¿Por qué? Porque lo que sale de ti va a ser la palabra de Dios que esté en tu corazón. Primera de Juan 2:14 dice: os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Primera Juan 2:14, ¿ya estás ahí conmigo? Te espero, Tomo, ya casi vamos a terminar. ¿Ya estás ahí? Ok, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois ¿qué? Fuertes. Vamos a ver de dónde agarran los jóvenes su fortaleza. Vamos a ver qué es lo que hace a los jóvenes fuertes. Los jóvenes son fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra de Dios permanece ¿dónde? ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? Eres fuerte porque la palabra de Dios permanece en ti. Y termina el verso diciendo: es por eso que tú puedes vencer al maligno. Es por eso que tú puedes vencer al maligno. Es por eso que tú eres fuerte. Es por eso que tú estás creciendo. Es por eso que estás madurando. Es por eso que en tu corazón ya no hay maldades. Es por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Porque andas en Él. Porque estás arraigado en Él. Porque estás sobreedificado en Él. En su palabra. 3, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda y nos prepara para poder servir. Yo creo que no hay peor cosa que poner gente a servir que no sabe nada. Porque por más ganas o deseo que tengan de hacer las cosas, las van a hacer mal. Por eso ahora el lema nuestro es enseñar, 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 capacitar, 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 capacitar. No vamos a poner a nadie a servir en nada, sino los capacitamos primero. En lo que sea. Porque a veces hasta para barrer necesitan las personas saber. Amén. Entonces, el estudio de la palabra nos ayuda y nos prepara para poder servir. Josué 1:8-9. Si gustas ir conmigo. Quizá no estás muy acostumbrado a estar bibliando, ¿verdad? Josué capítulo 1 verso 8.
y 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero es la palabra, primero es escudriñar la Biblia, primero es meter la palabra en tu corazón, y primero es andar en él. El que hagas prosperar tu camino y el que todo te salga bien, escucha, depende de lo primero. Mire, yo le digo una cosa, si me está yendo mal a mí, yo le garantizo que yo sé por qué me va mal. A mí me va mal porque no ando en él. Me va mal porque no tengo su palabra en mi corazón. Me va mal porque no escudriño la Biblia. Me va mal. Como creyentes, la Biblia es la que determina nuestro futuro, es la que determina nuestro proceder. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen servidor de Jesucristo. Note, no de la iglesia, no del pastor, no del pandero, no de la alabanza, no de liderazgo. Serás buen servidor de Jesucristo, porque todos los ministerios se restringen, si es la palabra, restringen a un lugar. Aquí se limitan a un lugar. El que tú sirvas, las panderistas no andan en la calle allá danzando, ni los músicos andan en la calle tocando, ni el hermano Florentino y los que trabajan con él andan en la calle allá poniendo rollos de papel en. Todos los ministerios se sujetan a la iglesia, se limitan a la iglesia. La diferencia es de que un servidor de Jesucristo no está limitado a un templo. Un servidor de Jesucristo sirve donde sea, porque él no está sirviendo a una iglesia, él está sirviendo a Jesucristo. No sé cuánto lo entendieron. Mire, déjeme ahondar un poquito ahí. Uno de los problemas que hay en las congregaciones hoy en día, y no debo quizá de hablar de problemas, pero ojalá y sea de edificación, es que somos localistas. En cierta ocasión estamos haciendo un evento y fuimos con X líder y dijo, yo voy a ir ahí para apoyarlos. Y cuando yo salí de ahí me entristecí, mi corazón se entristeció porque yo dije, ¿vas a venir aquí a apoyarnos? No, ven a gozarte, ven a buscar al Señor, ven a danzar en su presencia, ven a edificarte con su palabra, ven y gózate con los que se gozan. No vengas aquí diciendo, ya estoy aquí, te estoy apoyando. No, hermano. Siervo de Jesucristo, servidor de Jesucristo, es una persona que es una mujer que sirve a su esposo, sirve a sus hijos, sirve a su casa. Es un hombre que ama a su esposa, es un hombre que ama a sus hijos, es un hombre que cuida su casa. Siervo de Jesucristo, está sirviendo al Señor. ¿Dónde está el Señor? En todos lados, de manera que un ministerio está confinado al templo, un servidor de Jesucristo no está confinado a tiempo ni al lugar. Tú puedes soltar una palabra de ánimo, puedes soltar una palabra de consejería, puedes orar por alguien, porque eres siervo no de la iglesia, eres siervo de Jesucristo. No puedo esperar llegar a la iglesia para servir al Señor. No, mi hijo, perdóname. Si ese es tu pensar, es un pensar equivocado. Debes de aprender a servir allá. Mira, te lo digo de esta manera. Mateo 22, verso 37 al 42. No vayas ahí. Nota. Le preguntan al Señor, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y le dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer y más grande mandamiento. Y Jesús dice, ¿y el segundo es qué? Dice, amar a tu prójimo. Nota la importancia.
igualdad, diría yo, de amar a Dios sobre todas las cosas, con amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo puedo decir que amo a Dios, pero ¿cómo puedo yo probarlo? Yo lo puedo probar sirviendo a mi prójimo. Sirviendo a mi prójimo es como yo pruebo que amo al Señor. No sé cuánto tiempo va. Sí, ahí lo dejamos. De veras no quiero De veras hay tanto hay tanto que aprender. No tenemos más, hermanos. No necesitamos más. No queremos más. Esto es lo que Dios nos dejó. Este es el legado de Dios a nosotros. Para que hagas prosperar tu camino y para que todo te salga bien, tienes que pasar tiempo con Dios en su palabra. Y tengo yo que pasar tiempo con Dios en su palabra. Si tú te sinceras con Dios, te vas a dar cuenta que el año pasado pudiste haber pasado un poco más de tiempo en la palabra, pero que quizá y tuviste estorbos. Así como tener la palabra en nuestro corazón nos ayuda a vencer el pecado, el no tenerla abre una puerta al pecado. Marcos 7:21. De ahí salen todas las maldades. Reflexiona un momento tú. ¿Salen maldades de ti? ¿Salen maldades de ti? Si salen maldades es que hay ausencia de la palabra de Dios. En cual caso, yo te sugiero que escudriñe las escrituras. Asincérate con Dios, pídele perdón. Y dile como David le dijo: cree en mí, oh Dios, un corazón. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, parece que le dijo. Salmo 51. Un corazón limpio, renueva espíritu dentro de mí, dice. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sí dice así? Salmo 51, verso 4, me parece. No lo traigo. ¿Qué dice? Ajá. Donde dice: crea en mí, oh Dios, el 2. No, es Salmo 51. 10, verso 10. ¿Qué dice? Note. Gracias, hermano. Crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. ¿Qué es lo que limpia el corazón? Si mi corazón está sucio, ¿qué necesito? Por eso el salmista dijo: en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, lo que el salmista estaba diciendo: con tu palabra he limpiado mi corazón de todas las maldades. Y como no hay maldades en mi corazón, no voy a pecar contra ti. Esta debe de ser nuestra oración. Señor, crea en mí un corazón limpio.
Esta debe ser nuestra oración. Ponte de pie, por favor.